¿Qué pasa cuando las iglesias cristianas intervienen en política? Hay sectores conservadores de las iglesias que están en desacuerdo con la agenda liberal de igualdad de género, legalización del aborto y eutanasia que ha venido introduciéndose en muchos países en el mundo y últimamente en Latinoamérica. Como resultado, ha habido una reacción de las iglesias cristianas, protestantes, evangélicas con relación a esto, y es entrar en la política a través de partidos políticos o apoyando algún candidato o entrando en el Congreso de la República. Han ido afianzando un poder que hace años no tenían. Pero entienden las iglesias cristianas de Colombia que lo que están haciendo cuando apoyan al sector más conservador de la política del país o al más liberal. Ahora, por ejemplo, que estamos frente a las elecciones de este 19 de junio, comprenden, por ejemplo, los cristianos qué pasa cuando apoyan a Petro o qué sucede cuando apoyan a Rodolfo Hernández. Eso es una cuestión muy interesante y vamos a discutirlo a través de una breve reseña histórica, porque en estos días he estado viendo muchos comentarios, sobre todo en el sector cristiano, y ha habido incluso discusiones y disputas entre las mismas personas de las iglesias porque hay opiniones divididas. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Cómo nos afectará a nosotros si queda un partido u otro, si queda la izquierda o la derecha? Vamos a mirar qué es lo que ha pasado en este país y después que ustedes vean esta reseña histórica van a tener una idea clara de qué hacer. Si quieren participar en política, ya tendrán una idea de por qué lado irse. Y si no, también es muy importante porque nosotros ya vimos en un tema anterior cuál es la posición de Cristo y de la Biblia respecto a la participación política, y es bueno que lo tengamos siempre presente como un principio en nuestras vidas. Así que sin más preámbulo, vámonos a mirar lo que pasa en la política del país. Bueno, mis estimados amigos, entonces cuando uno va a participar en política, que nosotros como cristianos sabemos que no es lo más adecuado, no es lo más conveniente, y si lo vamos a hacer no debiéramos estar publicando eso, por las razones que ya hemos explicado en el video anterior de la cautividad babilónica, es muy importante que ustedes entiendan si finalmente lo van a hacer, qué pasa cuando entren a apoyar al sector de la izquierda o al de la derecha. Para eso nos tenemos que ir a la historia de Colombia, porque para poder votar o participar o abstenerse hay que entender qué es lo que está pasando y de dónde es que viene todo este asunto. La razón es porque últimamente en el país, en estas elecciones, hay más revuelo y más impacto en la gente a través de los medios de información sobre esta situación, porque el país está a borda de un cambio. La situación es tan delicada que todos sabemos que lo que sucede a partir del domingo 19 de junio va a cambiar radicalmente, va a afectar el futuro no solamente de la nación, sino que a los cristianos, las personas participantes de las iglesias van a encontrarse frente a unas situaciones que no habían visto antes. Pero todo esto no es improvisado, sino que es el resultado de muchas decisiones que se han tomado, pero también de la falta de conocimiento de lo que significa la influencia de la política en las iglesias. ¿Y qué sucede cuando estas iglesias también dan su apoyo a la política? Entonces, primero que todo, ¿qué es lo que pasa en Colombia? ¿Cuál ha sido la relación entre la iglesia y el Estado? Vamos a hacer una reseña breve así. Este país nació de la corona española, ustedes saben, porque durante la colonia, la conquista y la colonia, fueron ellos los que llegaron acá con la espada y con la cruz, con la idea de que para poder salvar el alma de los indígenas había que convertirlos forzosamente al catolicismo. Si no aceptaban, se morían. Entonces todo comenzó acá por una represión brutal durante la conquista española, y finalmente cuando estos lograron conquistar el país, se afianzaron en el poder y la Iglesia Católica entró acompañándolos para controlar la educación, y eso es muy importante, la educación. Entonces durante el periodo de la colonia
los colegios que se establecieron en el país y algunas de las universidades actuales vienen de colegios fundados por las órdenes católicas de los jesuitas, los franciscanos, etc. ¿Qué pasa? Que ellos plantaron las ideas de la Iglesia Católica dentro de la educación colombiana, de modo que todos nuestros antepasados acá en este país era con la idea que la religión católica era oficial, suprema, era la religión del cielo y no podía haber otra cosa que la religión católica. Y no estoy utilizando el video para hablar de los católicos, sino que estoy haciendo reseña de la historia del país, porque eso fue lo que sucedió. Como resultado de eso, cuando vino la época de la independencia, los héroes de la independencia, ellos reformaron el sistema de gobierno al independizarse de España. Pero al establecer la primera constitución, que fue la de 1821, ellos no cambiaron la posición de la iglesia. Afianzaron el poder de la Iglesia Católica como oficial del Estado de Colombia y con la propiedad obviamente para intervenir en la educación del país. Entonces, aunque cambió toda la parte social, política, la parte religiosa siguió igual y eso siguió así por muchos años. Resulta que entre Bolívar y Santander había una diferencia de ideas y los seguidores de Santander se convirtieron en oponentes de Bolívar y como resultado con el tiempo se formaron, después de la muerte de estos, dos partidos políticos, el conservador y el liberal. ¿De dónde viene el Partido Liberal? De la idea que todas las instituciones que había en Colombia antes de la independencia debían ser reformadas totalmente. Las instituciones antes de la independencia eran la corona española, la Iglesia Católica dirigiendo la educación y mezclándose con la parte política, y la parte política controlada por los criollos, que sencillamente eran los blancos hijos de españoles nacidos en América. De esos criollos nacidos en América se formaron unos linajes que con el tiempo perduraron y después de la independencia siguieron controlando la política del país. Son 5 familias originales, las más ricas y poderosas de la nación, y de allí salió toda la dinastía o línea de presidentes, hijos de presidentes que han gobernado este país durante 200 años. Toda la clase política de Colombia, mucha parte de ella son descendientes de estas 5 familias y aún persisten. ¿Qué pasó? Que estas familias con el tiempo se fueron mezclando entre ellas para poder retener el poder del país. Entonces, cuando se formaron los dos grupos, unos a favor de Bolívar y otros en contra, entonces se formaron los conservadores, que eran apoyados por esos hombres poderosos, por esos criollos que nacieron originalmente hijos de españoles, ¿sí? Y ellos fueron los que apoyaron y crearon el Partido Conservador. Como ellos, su nombre lo dice, son conservadores, es decir, querían conservar todas las instituciones españolas en América después de la independencia. España ya no estaba, pero ellos querían seguir con la misma, ¿cierto? Pero sin rey. Esa es básicamente la idea. Y los liberales fueron gente que sencillamente se oponían a que las instituciones españolas siguieran en Colombia después de la independencia. Entonces hicieron todo lo posible por comenzar a cambiar esto y mantenían muy en su ideología las ideas de la Revolución Francesa. Estos eran también líderes del país, gente con poder, pero apoyados por los más pobres y por las instituciones, por decirlo así, la clase media del país, porque ellos no querían seguir pagando o seguir sintiéndose oprimidos como pasaba con la corona española, que les cobraba impuestos, obviamente, como todo gobierno, y ellos estaban ya cansados de eso. Como han visto, la historia no ha cambiado mucho, aunque les estoy diciendo lo que pasó hace 200 años aproximadamente. Entonces, ¿qué pasó? Que se formaron como resultado de eso los dos partidos, los conservadores como una reacción para proteger a todas esas tierras y esa influencia que tenían los ricos nacidos en Colombia, ¿cierto? Hijos de españoles, y los liberales que querían desarraigar
todo lo que les hiciera recordar la corona española y sus instituciones, y entre ellas estaba la Iglesia Católica, porque ella fue la que siempre apoyó y acompañó a la corona española. Entonces los liberales no querían tener esa influencia tan fuerte de la Iglesia Católica. Pasaron los años y murieron Bolívar, Santander y toda esta gente. Los dos partidos se formaron y comenzó la guerra entre ellos. La historia de Colombia estuvo marcada por la guerra entre los conservadores y los liberales. Pero resulta que hacia el año de 1858 los liberales fueron afianzándose y llegaron al poder y cambiaron la Constitución. Y cuando la cambiaron, hicieron una cláusula donde ellos comenzaron a quitarle poderes a la Iglesia Católica. Empezaron a quitar los conventos, las iglesias, muchas cosas que ellas conservaban de la corona y las hicieron parte del Estado. Entonces eso comenzó a crear una ampolla entre la Iglesia Católica y los liberales, porque la Iglesia entendió que estos le estaban comenzando a hacer la guerra y le estaban quitando el poder que tenían, sobre todo en la parte de la educación. Pero en 1860 los liberales llegaron al poder con un señor que se llamó Tomás Cipriano de Mosquera, y este fue rotundo en su lucha contra la supremacía de la Iglesia Católica, les quitó todo, y unos años antes hubo un presidente que era aliado de él que echó a los jesuitas del país. Cuando se echan a los jesuitas, ustedes saben qué es lo que sucede, viene obviamente la retaliación, pero también al quitarle el poder a la Iglesia Católica, Colombia entró en una constitución totalmente liberal que fue la de Río Negro, la de 1863. Allí fue donde el país tomó el nombre de Estados Unidos de Colombia, un estado totalmente federal, es decir, que cada región era autónoma, tenía sus propias leyes, su propio ejército y también un estado con libertad de culto. Fue la primera vez que en Colombia se proclamó la libertad de culto, la libertad religiosa, 1863. Esa constitución tenía esa bondad, a pesar de que era un país que apenas estaba saliendo del subdesarrollo por el atraso en que venía de ser como una colonia española, comenzó el país a modernizarse. Pero a pesar de que comenzó a tener ese avance, porque ya había libertad y autonomía, las regiones comenzaron a pelear, porque el norte del país, el centro y el norte del país, era más afín a los conservadores, Antioquia, Cundinamarca, todos ellos, por lo tanto, y tenían una influencia más fuerte de la Iglesia Católica. En cambio, el sur del país, lo que ahora es el Valle, el Cauca, Nariño, toda esa zona, era más controlada por los liberales. Y entre estas dos zonas, el norte y el sur y el centro y el sur del país, comenzaron a tener guerras, cada una a utilizar su propio ejército, y esto se volvió un campo de batalla. Entonces, ¿qué pasó? Que como resultado de eso comenzó también el desgaste político, porque ya muchos, aunque veían que la constitución era muy buena, el país estaba tan dividido que ellos pensaban que lo mejor era devolvernos en el tiempo. Y en ese tiempo hubo un papa, esto estamos hablando para la época de 1870, 1880, que se llamaba Pío IX, o Pío IX, mejor. Digo Pío IX porque esa es más o menos como la idea para recordarlo, para que no se les olvide. Y él sacó una encíclica que se llamaba la encíclica Syllabus. Y en esa encíclica él atacaba rotundamente todas las ideas de la Revolución Francesa. Él defendía la romanización otra vez, o sea, como volver el Estado Vaticano una especie de Roma imperial, así como era antes, de volver a Roma a su gloria original, y consideraba que la libertad de cultos era una pestilencia. Esas son palabras que ellos utilizan en esas encíclicas, una pestilencia, es decir, estaban súper enojados porque esas ideas habían entrado al país, y como resultado de eso, pues hasta los jesuitas tuvieron que salir de acá. Entonces resulta que entre la clase política encontraron nuevamente un apoyo con esas ideas de esa encíclica, y los conservadores volvieron a la lucha. ¿Cómo lo hicieron? Hubo un presidente que era liberal, supuestamente, pero con el tiempo se volvió conservador, y fue Rafael Núñez.
Ustedes saben quién fue él, el del billete de 5.000 antiguo o el que escribió el himno de Colombia. Este señor que hizo parte de un movimiento que se llamaba la Regeneración, y la Regeneración fue sencillamente que devolvieron al país a la época de la colonia española. Es decir, le entregaron el poder de la educación a la Iglesia Católica, le hicieron la guerra a los liberales y los comenzaron a perseguir a muerte, y establecieron una constitución supremamente autoritaria que fue la de 1886. Esa constitución anacrónica, totalmente del siglo XVIII, o sea, mejor dicho, devolvió al país un siglo. Lo que las armas de Bolívar y Santander lograron en la independencia, la constitución de 1886 lo volvió a tirar hacia allá, hasta antes de la independencia, pero sin rey. Lo único fue que la persona que ocupó la presidencia a partir de ahí comenzó a tener unos poderes que nunca había tenido un presidente en Colombia. Entonces el Estado se volvió centralista, autoritario. Además de eso, le entregó la educación otra vez a la Iglesia Católica y el país duró así 100 años. Miren, 100 años. ¿Hasta cuándo? Hasta la Constitución de 1991. Durante esos 100 años, el catolicismo llegó a ser la iglesia oficial del país, la dueña de la educación, y el país estuvo controlado prácticamente en todo ese tiempo por los conservadores. Entonces, los que tenían las ideas de la realeza, así como de la corona española, de una clase superior, ¿sí? Porque eso era la idea que había de la corona española, una clase superior que eran los blancos y una inferior que eran los mestizos, los indígenas y los negros que estaban sometidos. Pues eso lo tuvimos nosotros hasta 1991, increíble. Todos los países del mundo se fueron modernizando en ese sentido y Colombia quedó estancada así 100 años. Por eso es que ustedes ven que hay una lucha ahora, por ejemplo, que se gana de las elecciones porque las personas de más edad tienden a apoyar la parte conservadora y los más jóvenes tienen nuevas ideas, entonces tienden a apoyar la parte más liberal. La parte más liberal ahora más representada por la parte izquierda, por decirlo así, el pacto histórico, y la parte conservadora más por el lado del uribismo. ¿Por qué? Porque resulta que en los años 70 y 80 el Partido Conservador comenzó a entablar unas alianzas, y esto es muy delicado, pero yo no quiero que lo entiendan como que le estoy tirando al Partido Conservador, sino que en ese tiempo, ustedes lo pueden investigar, el Partido Conservador en parte comenzó a establecer unas alianzas con personajes muy raros que fueron apareciendo en la política del país, pero que fueron introduciendo a la nación en el narcotráfico. Entonces ahí fue donde apareció en ese tiempo Pablo Escobar, que eso fue en los años 70, y bueno, ahí hay más personas, que hay cosas que no, tampoco es, y no es la competencia de esto ponernos a hablar de eso. En todo caso, lo que hicieron fue que se unificaron. Entonces, después de los años 80, Colombia ya estaba convertida en un narcoestado, en donde la élite de esas 5 familias principales que gobernaron Colombia durante tantos años se mezclaron con una nueva élite que no era de estas personas originales, pero que se fueron enriqueciendo a partir del aumento del narcotráfico en Colombia. ¿Sí? Entonces, estas personas, al aliarse, aumentaron su poder. Y no solo eso, sino que durante esos 100 años que Colombia estuvo gobernada por la Constitución de 1886, estas familias lo que hicieron fue que fortalecieron su influencia haciendo alianzas con Estados Unidos. Prácticamente fueron los gobiernos que le dieron la entrada al país, a los Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos tiene tanta entrada en este país. Cuando pasaron las guerras bananeras y toda esta cuestión, que eso usted lo pueden investigar, Estados Unidos entró directamente como aliado, pero prácticamente el país ahora no tiene soberanía, aunque nosotros no nos digan eso. Nosotros sabemos que es así. Entonces resulta que se fortaleció ese poder, que antiguamente era el conservador, que ahora se fusionó con una nueva élite del narcotráfico, pero que también hizo una alianza muy fuerte con Estados Unidos. Y no solo eso, sino que a partir de los años 50 comenzaron a entrar entre ellos unas ideologías venidas de la Europa de la Segunda Guerra Mundial,
y para empeorar las cosas, prácticamente introdujeron una ideología fascista con el presidente Laureano Gómez. Y a partir de allí comenzó un gobierno que, si bien parecía democrático, realmente venía ya camuflado por un montón de ideas que no se saltan a la simple vista, pero que en varios hechos que acontecen uno se puede dar cuenta que realmente son una realidad. Entonces eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que hay hoy en día? Un gobierno que es la mezcla de esas tres ideas. Una idea conservadora de la época de la corona, una influencia fuertemente católica, porque a la Iglesia Católica se le entregó la educación durante más de 100 años, y una influencia de una mezcla entre el Estado y el narcotráfico. Entonces se blindaron en el poder, se armaron hasta los dientes, controlaron todas las instituciones que debieran vigilar al gobierno, y ese es el estado en el que estamos hoy en día. Entonces, frente a esa situación, hay personas que se dieron cuenta de que hay una represión y se levantaron. Pero también por ese otro lado, porque ya vimos la parte de la derecha, pero entonces el lado de la izquierda fue que esos liberales que fueron reprimidos con la Constitución de 1886 fueron desapareciendo. El Partido Liberal se debilitó y prácticamente ese partido que tenía sus ideales en ese tiempo ya no existe. Está el partido como tal con su nombre, pero muchas de esas ideas ya desaparecieron. En todo caso, después, en ese tiempo también apareció el comunismo, aparecieron las ideas socialistas, el marxismo, y las clases obreras, la clase media y las más pobres fueron introduciendo esas ideas en sus partidos políticos, y a la larga eso fue lo que fue aumentando hasta el día de hoy. Entonces, cuando las personas, para resumir, cuando las personas cristianas van a votar en Colombia, van a apoyar un partido político, si votan por la derecha, entonces deben tener en cuenta que la derecha en Colombia es un poder, es una élite de más de 200 años, derivada de 5 familias criollas, descendientes de españoles de la época de la colonia, que se blindaron hace 100 años en la Constitución de 1886, comenzando a hacer alianzas con Estados Unidos, y luego se mezclaron con una élite del narcotráfico, y eso dio forma a lo que nosotros conocemos como es el tipo de gobierno que hay hoy. Y si es por la parte de la izquierda, entonces había un partido liberal que trabajó por la independencia ideológica del país, también por la libertad de cultos en la época de 1863, pero que perdieron el poder en 1886, fueron perseguidos y prácticamente exterminados, y los pocos que quedaron comenzaron a mezclarse con las ideas de la naciente revolución bolchevique. Entonces entraron ideas comunistas, ideas socialistas, y se fueron derivando así, y se fueron también dividiendo en más tipos de ideas. Pero también a partir del año 2000, con las nuevas ideas que fueron entrando en el mundo, sobre todo con las de la igualdad de género, el aborto y la eutanasia, esta parte también comenzó a adoptar mucho de esas ideas, y esas son las que más hacen parte de su programa como tal. Entonces, cuando un cristiano vota por la derecha, está votando por la represión, por un gobierno fascista, está votando por una élite blindada por la influencia de Estados Unidos, está votando por el poder de unas 5 familias nomás que se han afianzado así durante muchos años. Entonces es como la idea de que un pobre, por ejemplo, votando por el Partido Conservador o por sus derivados, lo que conocemos hoy, porque el Partido Conservador ya está blindado con todas esas fusiones, entonces es como un pobre votando por un rico, para que el rico lo domine, por decirlo así. Pero si vota por el lado de la izquierda, es, por decirlo así, o sea, levantar un cristiano votando por la izquierda es levantar las ideas liberales, la libertad de culto. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque la libertad religiosa siempre es algo que hay que procurar conservar, pero también por las ideas de igualdad de género,
de legalización del aborto y etcétera. Aunque estas ya se vienen dando en los gobiernos de derecha, pero obviamente eso se va a afianzar más en un gobierno de izquierda. Entonces tengan en cuenta eso a la hora de decidir a favor de quién habla o por quién van a votar si es que lo van a hacer, ¿sí? Ténganlo muy en cuenta porque de eso depende mucho también el futuro de las iglesias. También, ¿por qué? Porque hay ideas que están controladas. Entonces una iglesia evangélica que vote por la derecha está directamente apoyando el poder del catolicismo y lo está afianzando, ¿sí? Pero una iglesia, por ejemplo, que vota por el lado de la izquierda está apoyando en cierta manera que las ideas liberales que ahora existen se afiancen también. Entonces, de más a menos o de menos a más, no sé, ya cada uno tiene que elegir. Espero que hayan entendido. No quiero con esto ni hacerle balance a uno ni al otro. Esas ideas son personales, pero en cuanto a la historia, es bueno que ustedes la conozcan para que cuando a ustedes alguien les hable de política dentro de la iglesia, porque estamos hablando en un contexto de la iglesia, sepan a quién están dirigiendo las cosas. Un pastor votando por decirlo así por el uribismo está apoyando directamente la influencia de la iglesia católica. Pero un pastor, por decirlo así, apoyando la parte de la izquierda puede estar apoyando la legalización de todas las ideas liberales que ahora se están introduciendo como parte de la agenda de la ONU. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Qué consideras que se debe hacer en ese caso? ¿Y cuál sería tu decisión? Te lo dejo para que reflexiones y ojalá esto te haya servido. Muchas gracias por tu atención. Esto estaba como salido un poquito de lo que nosotros manejamos normalmente, pero se hizo así por causa del momento tan crucial en que estamos como nación, porque estamos en un momento crítico y va a haber un gran cambio a partir del domingo 19 de junio. Así que muy atentos y espero que también oren mucho y que en el Señor pongamos toda la confianza en estas cosas y que Él sea el que nos dirija. Pero eso sí, pugnemos siempre por la libertad religiosa, porque eso es lo que más tenemos que tratar de defender. Porque esa libertad costó la sangre de mucha gente. Eso no fue gratis. Tener la libertad es muy fácil, perder la libertad es muy fácil, pero poderla recobrar es muy difícil. Y si la iglesia pierde la libertad, le va a volver a costar sangre. Así de sencillo. Nosotros sabemos que la libertad se va a perder, pero que se pierda porque ya llegue el momento, pero no porque nosotros por negligencia y descuido, por no saber las cosas y tomar decisiones equivocadas o apoyar lo que no es, la dejemos perder. Porque eso sí nos puede costar. Recobrar la libertad es lo más difícil que hay en la vida. Y lo más valioso que hay para un ser humano es la libertad. Por eso Dios le dio libre albedrío. Así que piénsalo muy bien y muchas gracias. Espero que tomes la mejor decisión al respecto y tengas una posición clara y definida como cristiano, para que el mundo sepa la diferencia y vea realmente que nosotros avanzamos con un fundamento y un conocimiento cierto. Que Dios te bendiga.